Los dinosaurios han formado gran parte de la cultura popular desde el comienzo de las artes audiovisuales. Los vemos en películas, videojuegos, documentales, música, juguetes. Son algo tan atrayente que es difícil no incluirlos en cualquier pieza audiovisual. Tienen una fama que pocos animales pueden atribuirse. Pero, ¿por qué es así? Estas y muchas preguntas me las han hecho gran parte de mi vida. Como un niño que creció leyendo todo lo relacionado con dinosaurios, mucha gente me preguntaba ¿por qué son tan atrayentes? ¿Qué los hace tan especiales a diferencia de cualquier otro animal? Por lo que después de una pequeña investigación he llegado a la conclusión de por qué estos animales son tan atrayentes tanto para mí como para mucha gente en el mundo. Ahora bien, los dinosaurios no fueron los únicos animales prehistóricos del pasado, pero en cuanto a popularidad están por muy encima de los mamíferos del Cenozoico y los seres extraños del Paleozoico. Aclaro algo muy importante, los dinosaurios no eran los monstruos que vemos en películas o historias de terror, eran animales que vivían y murieron como cualquier otro animal moderno que tú o yo conozcamos. Algo que los dinosaurios tienen, que muy pocos animales poseen, es una sensación de misterio. Son animales de los que conocemos muy poco. A pesar de todos nuestros avances científicos y toda la investigación que tengamos, jamás llegaremos a saber realmente todo sobre los dinosaurios. Sus descendientes, las aves, solo nos pueden dar una pequeña idea de cómo eran realmente. Nunca sabremos todo lo que se pueda saber sobre ellos, y esa imposibilidad es algo que nos atrae a un nivel subconsciente. Creo que este sentimiento lo refleja mejor Steven Spielberg. They were something that doesn't exist today, and I think because it doesn't exist today and there's no immediate direct access, it becomes the thing that mythology is made of that makes mythology so fascinating. Well, only it's real, it's not mythology, and I think even though it has the pull and the seduction of mythology, it also has its roots in reality. El hecho de que no haya dinosaurios vivos hoy en día, bueno, excepto por las aves, nos hace preguntarnos todo sobre estos animales. No podemos interactuar con ellos de la misma forma que podemos con otros animales modernos. Ese obstáculo es algo que nos intriga y nos atrae. Nosotros los humanos somos curiosos por naturaleza. Nos gusta saber todo lo que podamos sobre cualquier cosa. Nos gusta abrir objetos para ver cómo funcionan. Nos gusta estudiar el mundo que nos rodea para entenderlo. Y saber que hubo seres enormes antes que nosotros, de los cuales nunca sabremos todo, es algo que nos atrae a un nivel casi mitológico. Hay algo tan indescriptiblemente fascinante sobre aquello que es imposible para nosotros. No solo los dinosaurios como tal, sino también el mundo en el que vivían. El estar ahí realmente es una experiencia que añoramos, pero nunca tendremos. Paradójicamente, algo que también es un gran atrayente de los dinosaurios es que son algo más que una simple fascinación infantil o algo que atrae a niños autistas. Para muchos, es nuestra primera ventana a aprender sobre distintas ciencias. La gran mayoría de libros y documentales de dinosaurios hablan sobre biología, geografía, clima, comportamiento animal. Muchos paleontólogos se han dedicado a estudiar estas ciencias debido a una fascinación temprana con los dinosaurios. Los dinosaurios también parecen representar la mortalidad de las especies. Ver el esqueleto de un dinosaurio en un museo nos recuerda que incluso el ser vivo más poderoso puede morir. Nos hace pensar en lo que será de nosotros si algún día nos extinguimos. Si algún día alguien nos verá como nosotros vemos a los dinosaurios. Y es este misterio lo que nos atrae sobre los dinosaurios y el pasado en general. También nos hacen pensar sobre el mundo de forma distinta. Están en presencia de algo mucho más grande que uno mismo, ya sea un animal, un edificio o una formación geológica, es toda una experiencia. Nos gusta pensar en nosotros como seres importantes en más de una forma. Nos gusta pensar que somos lo más importante del mundo. Por lo que ver o pensar en algo más grande que tú mismo o la humanidad en general, es una experiencia que nos da una sensación de humildad. Los enormes esqueletos de dinosaurios exhibidos en museos nos fuerzan a pensar que, sin importar cuán importante nos creamos, este animal podría fácilmente aplastarnos, y nuestro tiempo en la Tierra es diminuto en comparación. Nos maravillamos ante la presencia de animales enormes, montañas, la vastedad del espacio, recordándonos lo pequeño que realmente somos. Creo yo que el principal atrayente de los dinosaurios desde su descubrimiento es que hoy en día no hay casi nada igual a ellos. Tenemos animales grandes y reptiles sorprendentes, pero pocas especies se comparan a las distintas especies de dinosaurios que hubieron. Es un gran motivo del por qué son tan usados en la cultura popular. Su estatus de reptiles gigantes es algo que innegablemente nos atrae por nuestro miedo subconsciente a los reptiles.
Su apariencia escamosa, combinada con nuestra percepción de los reptiles, ayuda a que cumplan muy bien su papel de monstruos de película. Pocas especies vivas o extintas pueden decir que tienen tanta fama en productos de ficción. Pero algo que viene arraigado con esa fama como monstruos de ciencia ficción es que mucha gente olvida que no eran monstruos, sino animales. Vivían, comían, morían como cualquier otro animal de hoy en día. Estaban adaptados a un mundo distinto pero similar al nuestro. Dominaron la Tierra mucho más tiempo de lo que nosotros los humanos llevamos en el planeta. Los dinosaurios también han sido gran fuente de inspiración para incontables autores, artistas y directores. Muchas historias de ciencia ficción han tenido dinosaurios como su mayor atractivo, en mayor o menor medida. Ejemplos como El Mundo Perdido, Viajes entre la Tierra, King Kong, La Tierra olvidada por el tiempo y más prominentemente Jurassic Park han estado en películas básicamente desde el comienzo del cine y siguen aquí hoy en día. ¿Quién sabe lo que nos prepara el futuro? ¿Quién sabe qué obra de ciencia ficción mantendrá ese legado vigente? Nuestra percepción de los dinosaurios ha cambiado a lo largo del tiempo. Su imagen ha cambiado de distintas formas y es entendible por qué siguen siendo gran parte de la cultura popular. El cómo los vemos hoy será distinto a cómo los veremos mañana. Cada vez se hacen más descubrimientos que nos dan una nueva imagen sobre estos animales, cambiando lo ya establecido y mostrando algo nuevo. La imagen de ellos es distinta a como lo muestran las películas. Eran animales como ningún otro, seres que solo podemos imaginar de lo que sería estar en su presencia, dragones de la vida real. Su impacto en mi vida y en la de mucha gente es algo que no se puede ignorar fácilmente. Y es eso, y mucho más, por lo que creo que los dinosaurios son tan populares y lo seguirán siendo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video, este nuevo formato para el canal de mí mostrando mi cara y grabando mi voz. Con algo de suerte haré más videos como este en el futuro, pero todo depende de si este video le va bien. Espero les haya gustado, no olviden comentar, suscribirse y darle a la campanita, como ese discurso de youtuber. Y nos veremos en un próximo video, con algo de suerte. Adiós y mucha suerte.